En la vida que tú le tienes que decir gracias a Dios que no me llevé de ti. Cierto que hay gente en la vida que tú le tienes que decir gracias a Dios que no me llevé de ti. Esos consejeros que aparecen, que vienen registrados con un espíritu de miedo, hay que decirle en la chapel, gracias a Dios que no me llevé de ti. Gracias a Dios que tú no fuiste ni mi marco ni mi modelo de actuación. Gracias a Dios que estuviste lejos de la obra divina. Gracias a Dios que no me dejé influenciar de ti. Gracias al Señor que no estuve bajo tu sombra de pensamiento. La Biblia dice muy claro que bienaventurados aquellos que no se sentaron en silla de encarnecedores. Bienaventurados aquellos que no se sentaron en sillas de encarnecedores. Vamos a ver si ponemos esto más real. Más real, Señor. Bienaventurados aquellos que no se sentaron en sillas de encarnecedores. Le vendieron el submarinito como que era algo muy seguro. Le vendieron el submarinito como una alternativa de vida, como algo que iba a bajar y subiría con los datos de lo que ellos querían ver. Pero a veces la toxicidad mental del ser humano, si tú eres supermillonario y quieres ver los restos del Titanic, envía un submarino electrónico, envía un submarinito mecánico que con un gran lente y con una luz especial fotografían esos restos de ese barco de la osadía humana que está ahí abajo. Ya yo lo vi cómo está colocado, cómo llegaron los restos abajo, qué es lo que queda de ese montón de hierros retorcidos con madera de la época y con el montón de ambición y de ego que venían a América desde Europa, aquellos que querían hacer el viaje en el barco más caro y más grande del mundo. Pero ¿es esto suficiente para yo perder mi vida? Un especialista decía hoy que los restos del Titanic llevaron a estos, no sé ni cómo calificarlos, personas con tanto dinero, con tantos millones de dólares, personas con una edad, pobre del joven que el papá lo conquistó para meterlo en ese submarino. Perdió la vida tan inútilmente. Así hay muchas personas en el mundo que tienen el dinero, tienen la profesión, tienen el reconocimiento, tienen la salud, tienen la fama, pero lo están tirando todo por la borda. Lo están tirando todo por la borda porque su pensamiento y su dedicación simplemente tiene una base de la metofimia humana. Tiene una base del sentido de la naturaleza primate. Porque una persona con una base de un sentido espiritual, no es verdad que sin preguntarle a Dios se va a meter ahí abajo en un submarinito a 4.280 metros de profundidad con una presión de 18.9% cada centímetro cúbico de agua.
Aquí en la Tierra, nuestra presión es de 0,1%. No sentimos esa fuerza porque está codificada y complementada con lo que es la gravedad y con lo que es la base de viento que forma esta caja que permea lo que somos nosotros entre existencia de tiempo y espacio. Eso decía hoy un especialista o un geólogo, Maribel Martínez. Pero esta gente sin Cristo, sin Dios, sin conocimiento espiritual y con una fe en ir a ver esos hierros retorcidos, con esa madera vieja y el ego profundizado de aquellos, Maribel Martínez, que murieron cuando venían en ese barco, que incluso se dice que uno de ellos, el que lo construyó, profesó que ni Jehová lo hundía, que ese barco no lo hundía ni Dios. Y quién sabe si en ese momento el ángel de Jehová estaba escuchando. Y con un témpano de hielo a las 3:45 de la mañana, mientras ellos tomaban, bebían, gozaban, disfrutaban, se daban en amor y en pasión, el Titanic comenzó a sucumbir por un poderoso témpano de hielo aquí mismo en el océano. En nuestro océano, ahí sucumbió. Pero lo importante de esto es que esa decisión que toman estos multimillonarios de lanzarse a esta profundidad a visitar los restos supuestamente del Titanic es el paseo más estúpido, más funesto, más idiota, más inservible y el más perverso que pueda dar un ser humano en busca de algo que tenga tan poco valor y tan poco sentido. Que hicieron una película que tiene fama de que se hundió, que miles de personas murieron al momento que se hundió el Titanic. Nada de eso me va a motivar a mí para sacar de la base de seguridad en la que el ser humano tiene que ambientar su vida, que es la tierra, porque si hay algo que descubrir en el Titanic o que mirar en el Titanic, que lo hagan nuestras fuerzas armadas, que lo hagan nuestros submarinos nucleares, que lo hagan nuestros expertos militares. Pero bueno, el ego de estos millonarios, ahí se ve reflejado nuevamente que la sabiduría de Salomón no es en vano, que Dios mismo se la dio y que es mencionada en los libros sagrados en la historia de la vida. Proceder con sabiduría, proceder con tranquilidad, proceder con ecuanimidad. Ese joven, el hijo, creo que era el único heredero de 400 millones que tenía el principal director de esta empresa, Ocean Marine, la empresa que diseñó el dirigible, diseñó el pequeño submarino. Hoy en día, los familiares de los otros millonarios están mirando cómo demandar la empresa porque dicen fueron engañados al momento que entraron en esa cápsula de muerte que no se podría abrir por fuera. Lo importante hoy es que sabemos que el ejército de Estados Unidos, aunque la China quiso meter mano, Rusia quiso meter mano con los radares, pero ya la Marina de Estados Unidos desde el domingo sabía que en esa parte del océano hubo una explosión que se escuchó a 400 millas cuando llegó un apagón y llegó posiblemente una desorientación y todo el oxígeno concentrado con el gas metano y los compresores de alta potencia que tenía el submarinito explotaron y causaron que a 400 millas se escuchara el ¡pum!, la detonación. Mientras el mundo esperaba, pero el mundo estaba engañado. Hace rato que estaban muertos. Hace rato que esa explosión los despedazó. Hace rato que la explosión a ese nivel de 480 metros bajo el nivel del mar, a ese nivel de potencialidad de frío de las aguas y concentración de la corriente marina, una locura total, una locura sin precedentes. Una locura sin precedentes. Pero, nuevamente con esta escena, con esto que ha sucedido con el submarinito,
con esto que ha sucedido con The Ocean Marine, la compañía que tenía la pretensión de llevar gente para que visitaran al Titanic, simplemente la pretensión de seguir enrolando y ensalzando el ego humano. ¿Usted ve cómo eso que se van para el espacio? Un día de esto, un cohete de eso, están pensando llevar personas. ¿Cuánto están pagando? 2 millones, $1 millón para ir allá por 15 días y están preparando cohetes para negociar el espacio. Están preparando naves para negociar con los vuelos espaciales. Ya los vuelos espaciales son una realidad para los millonarios. Cuando ahora con Ocean Marine, con esta compañía que tenía ya planificado una ruta para ir a visitar las estúpidas reliquias del Titanic, ¿qué me importa a mí el Titanic? Lamento por las vidas que se murieron ahí dentro, que no conocieron a Cristo. Lamento por el orgullo con el que viajaban y por la moratoria que llevaban cuando dijeron, este barco no lo hunde ni Cristo, ni Dios, ni Jehová. Nadie puede con este barco. Llegaron ahí al Pacífico. ¿Y qué le esperaba al morrocatre, como dice la canción? Y hoy en día este millonario quiere revivir ese acto de penuria, creando una agencia que llevara con submarinos personas a inflarle el ego para luego salir de ahí abajo y decir, wow, yo vi los restos del Titanic. Gran cosa, yo lo veo todos los días en la internet, lo he visto en los museos, he visto restos del Titanic que lo han puesto en exhibición pública aquí en Nueva York. Y si algún día el gobierno federal necesitara algo del Titanic, ahí bajan los expertos, nuestros buzos, y bajan nuestros marinos, y bajan nuestros submarinos nucleares, que sí pueden bajar a 400 metros sin problema. Si tienen que subir, ponen los flotadores y no se van a morir ahí abajo. ¿Se acuerdan del submarino de los argentinos que se perdió en la corriente y murieron todos esos muchachos, 46 muchachos ahí abajo, todos de ellos militares? La pregunta todavía está en Argentina y en el mundo. ¿Qué pasó con los flotadores? ¿Por qué no hubo un punto de reacción? Todo submarino tiene flotadores y un punto de reacción. Si se está perdiendo el oxígeno y hay una dislocación fuera de lo que es el contexto de la ruta, entonces se activan los flotadores y esos flotadores son como una hélice que se voltean y en vez de tirar para el frente, tiran para arriba y por lo menos sacan el submarino antes del consumo de todo el oxígeno. Pero este submarinito parece que no contaba con esa técnica. Algo pasó con este submarinito que cuando lo bajaron, dice la Guardia Nacional hoy, dicen nuestros militares aquí en Estados Unidos, hoy están hablando. El mismo James Cameron, el que filmó la película del Titanic, dijo, ya yo lo sabía, el domingo ya a las 7 de la noche ellos estaban muertos. Ya una fuente militar le había informado a James Cameron. Entonces mi pregunta es, ¿cómo permitieron que empresas se mezclaran a buscarlo? ¿Cómo permitieron que empresas gastaran miles y millones de dólares en la búsqueda y el mapeo de las aguas? ¿Cómo permitieron activar los radares rusos y chinos? Simplemente porque tenían la información concentrada y guardada hasta ello no estar seguro, pero sí el aparato militar de la Marina ya sabía el domingo que había una explosión captada. Estos americanos saben todo. Estos americanos conocen la palabra los ojos de Dios. Están sobre toda la tierra. ¿Por qué usted cree ellos crearon el Hubble? El Hubble lo crearon por la palabra, por la Biblia. Los ojos de Dios están sobre toda la tierra. Ah, aquí está. Se prendieron los científicos y dijeron, vamos a crear un telescopio que imite lo que dice la palabra aquí en la Biblia, que los ojos de Dios están sobre toda la tierra. Y mire, estuvo 20 años sirviendo el Hubble, estuvo 20 años combatiendo la guerrilla de Colombia, estuvo 20 años combatiendo a los contras, estuvo 20 años bajando a una profundidad en México donde hacía mapeo de todo el territorio donde funcionaban los carteles, estuvo 20 años espiando a la China, estuvo el Hubble. Los ojos de Dios están ahí, pero los reemplazaron por uno más potente. Ahora nosotros, lo que hablamos de la actualidad y de la historia, conocemos el trabajo del Hubble. ¿Por qué? Porque cuando se creó esa magnificencia de telescopio, estaba el padre George Bush, era el presidente cuando se lanzó y cuando se hizo el experimento.
Y cuando llegó allá, las imágenes que envió asombraron hasta la misma NASA. ¿De dónde salió eso? De la Biblia. Los ojos de Jehová están sobre toda la tierra, la habita y la vigila. Eso salió de la Biblia. El incidente, bueno, había momentos que los muchachos me decían allá un sábado en la noche, vamos para Boca Chica, vamos para Boca Chica. En esa época la playa era muy concurrida, pero iba mucha gente de muy mala reputación. Un sábado me llevé de un predicador amigo mío, terminamos una campaña y nos fuimos a Boca Chica. Nos sentamos cerca de los arrecifes, allá en la esquina donde nadie nos molestara. Y ahí estábamos conversando con otro amigo. Llegaron las mujeres de la vida alegre, le dijimos, mira, nosotros somos cristianos, no queremos conversación, si quieren una empanada se la comen, pero no queremos ningún tipo de intimidad. Nosotros no andamos en eso. Después llegaron unos borrachos, se nos plantaron al lado con unas cervezas y comenzaron, hermanos, tírese una, que la vida no es nada, Dios no va a hacer nada por eso, tírese una presidenta. No, hermanos, somos cristianos. Después llegó un marido celoso. Y amargado le dice a mi pastor, mi apóstol, ¿usted no ha visto aquí a fulana por aquí? Ah, no, yo no desligamos de eso rápido. Me puse a pensar inmediatamente lo que es estar en lugares incorrectos para los hombres y las mujeres de Dios. Lo que es dejarse llevar de personas que siempre te están tirando el anzuelo para que tú habites en lugares lúgubres, como dice la Biblia, en sombra de muerte y sombra de pecado. Por eso comencé el programa de hoy diciendo qué bueno que no me llevé de ti, qué bueno que tus palabras no me orientaron, qué bueno que no me senté en silla de encarnecedores, qué bueno que no recibí tu consejo, qué bueno que voy a morir haciendo lo que Cristo me envió, dedicado y predicando su palabra, formando personas para el reino de los cielos, trabajando para el Señor. Qué bueno que no me llevé de lo que tú decías. Cuánta gente, profeta brillante, querido. Cuánta gente, Prácer Castillo, profeta de Dios. Cuánta gente, profeta luz, no tenemos en cárceles. Cuánta gente no tenemos muertos. Cuánta gente no tenemos lisiados, cojos. Cuánta gente ciego por un consejo de maldición, por un consejo diabólico, por una mala guianza. Ahora que hemos llegado a esta edad, nos damos cuenta y le agradecemos a Dios de que esas voces leprosinas, esas voces que son voces mayormente de fracaso, nosotros no las adoptamos, nosotros no las seguimos, nosotros no le dimos característica de verdad. Tírate un gramito, fúmate esta marihuana. Vamos a un tumbe allí, que de ahí para adelante vamos a estar bien. Voces de maldición y voces de desgracia, Julio Trinidad. Qué bueno que no me orientaron tus voces, que no me orientaron tus pensamientos. Qué bueno que no dejé configurar mi mente ni mi situación a través de tus opiniones. Hay mucha gente hoy que yo miro hacia atrás y yo le digo a Dios, gracias que no me llevé del consejo, porque este está en lo mismo, este está más atrasado, este está más leproso, este está peor, este está mentalmente más lejos de Dios, este está mentalmente más frustrado. Gracias a Dios que me salí fuera de los lazos de este engendro satánico, que lo llaman obispo, que lo llaman pastor, que lo llaman apóstol. Gracias a Dios, Julio Trinidad, que el Señor te sacó de los brazos y de los dedos de esos engendros satánicos. Mírale los ojos hoy. Y mírale el estilo a la Dalila que camina con ellos. Gracias a Dios que no me llevé de esos consejos,
porque hoy en la soledad del camino me he dado cuenta el por qué es necesario que el ministro camine solo, solo. Dios quiere verte caminando solo, Dios quiere verte caminando, y cuando aparezca un Timoteo, y cuando aparezca un hombre o una mujer de Dios de valor que te dé testimonio de que no te vaya a frustrar, que no te vaya a venir a querer manillar tu trabajo con Dios, que no vaya a querer servir de obstáculo, porque en el camino, mientras andes solo, Dios te estará ministrando el oído. Y recuerde que no estoy antibíblico. La Biblia dice que mejor son dos que uno cuando se habla del matrimonio, y cuando llega el matrimonio ya son uno. Coja bien el contexto bíblico para que no me desarme en la internet diciendo que estoy predicando en contra de lo que dice Dios Belkis Montero. Me refiero a esas voces, a esos que se proyectan, a esos que llegan, a esos que te quieren dirigir, a esos que quieren que tú le hagas quórum en las iglesias y que al final no te valoran ni te agradecen. ¿Por qué Pablo se dio cuenta de que Timoteo era una estrella para caminar con él? ¿Por qué un hombre como Apolo podía caminar con Pablo? ¿Por qué hombres de la categoría de Diógenes era necesario en su vereda de camino en Grecia hacia Roma? ¿Por qué? Porque eran hombres con un conocimiento y una simiente dedicada primero a Dios y segundo orientados por el cielo. Por eso, una vez un obispo venía manejando, cruzó el puente de las 59. Un varón de Dios, un evangelista, se estaba orinando, tenía una necesidad fisiológica. Entró a una barrita y pidió permiso para orinar. Y dice él que cuando entró, una dama le salió y le dijo, ¿qué quiere? ¿Qué cerveza quiere? Salió otro de los que estaban ahí, comensales en la barra, 4:00 de la tarde. Él estaba trabajando por ahí, por Long Island City, según me contó él, y Dios está presente. Y entonces fue a orinar y salió. Aquí usted no sabe con quién se topó frente a frente. Ahí mismo estaba el semáforo al salir del puente y estaba el obispo en el carro. Dice que cambió de color, que se asustó, que dijo, ay, va a llamar al pastor. Ay, él me vio. Inmediatamente el obispo, que no tiene muy buen corazón, antes de analizarlo y hablar con él, llamaron al concilio, llamaron al pastor. Y entonces el varón le explicó al pastor que él estaba orinando, que se estaba orinando, y entró a esa barrita. Creo que ya eso no existe, todo eso lo limpiaron ahí, hicieron edificios, pero en aquella época, en los 80. Entonces, cancelaron al varón, lo sacaron de la iglesia, lo tiraron a la calle, y la palabra del obispo pesó más que la del siervo de Dios. El título. El título enterró al varón. Bueno, él se fue a otra iglesia, él me contó a mí la historia, y luego pasaron los años, y dice que se vio con el obispo, y le dijo, varón, gracias por haberme delatado, pero usted está en falta ante Dios, porque Dios sabe que yo fui a orinar a ese lugar, y usted me juzgó, y usted me hizo cobrar muchas lágrimas, y usted me hizo cobrar mucho dolor. A mí la iglesia nunca más me trató como un hombre serio, me trataron como un bandido, me dijeron que yo no estaba apto, y me sacaron de la iglesia. Qué bueno, hoy digo, Julio Trinidad, Belkis Montero, qué bueno que las voces de algunas personas en el Evangelio no fueron suficientes para dirigirme, ni para deprimirme, ni para sacarme de mi línea de Cristo, ni para cerrarme el programa, ni para decir, ay, mira, la antigua
está haciendo lo que yo creo es incorrecto. Ahora, lo malo es cuando tú estás haciendo algo en la fe, en el evangelio, y aquel se pone enemigo tuyo, aquella se pone enemigo tuyo. Ahí se ve la mediocridad mental con la que cuentan, porque que yo no esté de acuerdo contigo no quiere decir que yo esté haciendo algo malo. ¿Y por qué ponerte a hacer enemistad conmigo? Simplemente yo no me refiero a ti de forma personal. Yo me refiero a la contaminación y me refiero a la sustracción del trabajo y la verdadera palabra del Espíritu Santo de Dios en la tierra para ponerse ellos, para administrar ellos, para dirigir ellos, para aconsejar ellos y darle la más mínima o ninguna preeminencia al Espíritu Santo para trabajar en la obra de Dios en estos momentos. Si no, no pelearan tanto por los títulos, si no, no te demandaran a la corte, si no, no estuvieran haciendo el trabajo que le toca hacer al Espíritu Santo de Dios, que es redarguir, que es ministrar, que es dirigir la iglesia. Y nosotros, Julio Trinidad, somos ayudantes, somos servidores, pero quitándole la preeminencia al Espíritu Santo, nos damos cuenta de que viene la prórroga de jugar con la titulitis, con el protagonismo humano, con los deseos y las decisiones humanas, y con eso seguimos sembrando en la iglesia una espina profunda, un descollo y escollo de dolor. Pero seguimos nosotros, los supuestos ministros de la iglesia de Dios, de la iglesia de Jesucristo, los supuestos ministros evangélicos, aprovechándonos de esa gran oportunidad de ser lo que somos. En la religión de hoy se concentran los más grandes violadores de los derechos humanos. Ay, papá. Ay, papá. En la religión de hoy se concentran los más grandes violadores de los derechos humanos. ¿Quién viola tus derechos humanos? El que te pide y no te dice para qué. ¿Quién viola tus derechos humanos? El que quiere que tú te bautices por obligación por las leyes de él. ¿Quién viola tus derechos humanos? El que nunca te da detalles de lo que hace con lo que tú trabajas. ¿Quién viola tus derechos humanos? El que quiere ministrar tu familia y dirigir tu casa sin tu permiso. ¿Quién viola tus derechos humanos? Todo aquel que quiera poner sobre ti eminencia religiosa sin respetar el detalle de que la religión es una libertad de antecedentes y de caracteres por la cual tú decides al género o al clero que tú quieras pertenecer en aspecto legal. Se encuentran en la religión los más grandes violadores de los derechos humanos, por lo menos aquí en Estados Unidos, aquí de los latinos que llegan. Encuentran en las iglesias no pastores, no predicadores de Dios en muchas iglesias, sino agiotistas y estafadores que lo primero que hacen es manipularle el ser, el sentimiento, atosigarlos y aprovecharse para comprometerlos y luego explotarlos. Algunos hasta lo han amenazado y le dicen: cuídate que tú no tienes papeles, tú no tienes documentos. Aquí es que te estamos dando cobertura a la iglesia, ¿tú entiendes? Te hemos hecho una identificación que es válida en todo Estados Unidos, buscando meterte lo que se llama una presión mental por la cual tú respondes, pero violándote tus deberes y tus derechos humanos. Muchos violadores de los derechos humanos se ocultan en la cara de la iglesia, más que todo en este pentecostalismo cultivado de ranciedad y más que todo cultivado de abusos. En la religión se concentran los más grandes violadores de los derechos humanos en muchos casos. Se autocalifican, se dan puestos y posiciones para protegerse de futuras investigaciones, maltratan, engañan, chantajean, esclavizan y todo en nombre de Jesucristo, en nombre de la religión. Cuando una persona contamina
el grosario que representa el manejar una religión, una iglesia, un derecho determinado de fe, y eso lo mete y lo contamina hacia el endulzamiento, ventaja y beneficio de un procedimiento humano para restringir el derecho y la vida de una persona, está violando sus derechos básicos y sus derechos humanos. No importa que le des un ID, no importa que le des un empujón, no importa que le busques un trabajo. Yo estoy haciendo este programa hoy porque ayer un varón me llamó y me dijo: varón, estoy harto de que me esté amenazando desde el púlpito. Varón, mi familia y yo somos ilegales, pero cada vez que se refiere, ella dice lo mismo. Aquí le damos ID, aquí lo protegemos, aquí los ayudamos, y no responden con los diezmos y las ofrendas, y no responden. No, eso no es un negocio. Si tú los ayudas porque te sale del corazón. Tú no lo estás ayudando para esclavizarlo. Tú no lo estás ayudando, Esteban Alvarado, Dios te bendiga, para que ellos se reciproquen contigo en cuanto a lo económico. Tú no le tienes que estar diciendo: ay, qué calor hace, es el verano, hay que pagar la luz, hay que pagar el gas, esa agua que ustedes se beben hay que comprarla en BJ. O sea, tú no estás ayudando a esa comunidad inmigrante para que ellos se conviertan en personas que vivan su vida afectados mentalmente y dolidos, porque de la forma que tú le estás predicando, ellos se sienten inservibles, se sienten en deuda, se sienten que no están en territorio celestial, sino en una granja de prueba mecánica, la cual camina, se dirige y se trabaja simplemente pensando en los beneficios pastorales. Julio Trinidad dice: César, te seducen y hacen con provocación para que tú caigas. Te seducen y hacen provocación para que tú caigas. Pero de ahí, Julio Trinidad, a usar el elemento que no sé cómo lo describiría o lo describiría algún legista o abogado, cuando dice: el punto de extorsión que se recomienda, se trabaja, se manifiesta, se obliga y se lleva a lo que es una manifestación de obligatoriedad, ya se está cometiendo un crimen de extorsión y un crimen de manipulación. Ella puede hablarle del ID que le dio cuando ellos firmaron y entraron a la iglesia, pero se está dando este fenómeno en muchos casos de que el pastor abandona los códigos pastorales y el cátodo eclesiástico para meterse en la presunción de que está haciendo un trabajo legislativo, un trabajo de inmigración, un trabajo de autoridad. E inclusive, cuando tú le hablas a un inmigrante en la iglesia y tú lo amenazas y le dices: ustedes son ilegales, cójanlo suave con nosotros, hablando de pastor y pastora, usted le está haciendo una amenaza. Si usted me trae esa grabación a mí aquí, yo le llevo esa grabación a un abogado y posiblemente el jueves o el viernes que viene esa iglesia esté cerrada. Si usted graba a una persona que está agitándolo por su condición de, no quiero decir de ilegal porque no es justo, su condición de indocumentado, esa persona le está violando a usted sus derechos humanos en nombre de la religión. Ayer mirábamos cómo en la televisión un metrosexual predicaba. Tremendo talento predicando. Tremendo tipo con cabello rubio. Tremendo tipo con una argolla grande en su lado derecho. Tremendo tipo elegante con unos labios carnosos. Un metrosexual decía en esa tarima en la Argentina con miles de personas: escúchenme en el nombre de Jehová, con el pechito abierto y los pezones de los senos, con estas camisas que se usan que son transparentes. El metrosexual decía: el altar no importa la ropa, ni el estilo de pelo, ni los sentimientos que tengamos hacia otro ser humano. Pero hermano, un metrosexual, un individuo con una apariencia artística de rapero, le está diciendo a una comunidad completa que no importa, y a nivel mundial en la red, cómo el predicador de Jesucristo, el evangélico, se presente en un altar. Ah, y para colmo,
cuando abría la lengua, cuando hablaba, no sé cómo predicaba, con un piercing, algo aquí en la lengua. Ya usted sabe. Con toda esta demoniología, buscando aprobación de un público, y quién sabe qué ratón de apóstol, qué maldiciente de la palabra de Jehová le da un púlpito para que él defienda su contenido lleno, repleto de la inmundicia y la banalidad, diciendo que para él y para los que estaban ahí no importaba quién predicara la palabra de Dios. Y yo le puse en el internet abajo, ¿qué diferencia? Que no importe quién predique la palabra de Dios. Y Pablo tuvo que ser sacado, entresacado, ser elegido y luego predicar la palabra a sabienda de que también Nerón lo podía hacer. ¿Por qué no lo hizo acá? Lo podía hacer. ¿Por qué no lo hizo Truculinio? Lo podía hacer. Pero Dios eligió al hombre que necesitaba. Y si Dios en realidad te va a usar para predicar la palabra, lo primero es que va a hacer que te va a limpiar. Lo primero es que va a hacer que te va a pasar el champú del cielo. No te va a dejar así, porque la lascivia, porque la codicia, porque la avaricia, porque lo que tú portas en ese engendro satánico, demoníaco, llamada la desviación sexual, no puede ministrar a nadie, porque el Espíritu Santo no puede morar en ti, porque tú eres un vaso sucio, tú eres una vasija sucia. Y lo que tú digas, por limpio y bonito que suene, no va a orientar a nadie hacia el cielo. Puede orientar las emociones, pero nunca hacia el cielo. Un obispo negociante decía en un altar de Nueva York, la doctrina debe adaptarse a los tiempos. Usted lo conoce muy bien a ese. Usted lo conoce como la palma de la mano porque es parte del grupo aquel. Decía predicando Julio que la doctrina debe adaptarse a los tiempos. O sea, que según él está sacando a Jesucristo de la circunscripción del cielo espiritual para adaptarla a la circunscripción del Bronx. Perdónenme, pero es que hay unas ridiculeces. Está sacando a Jesucristo para adaptarlo a la circunscripción del Bronx. Miren lo que decía el obispo, negociante él. Dijo desde un altar, señores, la doctrina debe adaptarse a los tiempos. Y más adelante agregó, ¿quién dijo que la política no puede trabajar con la iglesia? ¿Y quién dijo que la iglesia no puede trabajar con los políticos? Los políticos no quieren trabajar con la iglesia. Porque si se convierten tienen que dejar de mentir, tienen que dejar de robar, tienen que dejar de abusar, tienen que dejar de estafar, tienen que dejar el ego y sobre todo su mente ladrocínica y delincuencial. Por eso yo te digo, Esteban Alvarado, Julio Trinidad, Adorador José Ángel, que es muy difícil que la política y la religión en cuestión de salvación se den la mano. En cuestión de negocios sí. En cuestión de dirección entre el Papa de Roma con Benito Mussolini, que le entregó las 44 hectáreas en el Tratado de Letrán, claro que sí. En cuestión de que obispos de Nueva York hagan un viaje al Vaticano y le besen el anillo al Papa y se arrodillen. En cuestión de que un obispo de Nueva York fue a visitar la Basílica de la Virgen allá en Higüey y compartió con el obispo. Pero no solamente compartió, hizo ritos religiosos. Porque hay muchos cristianos, Adorador José Ángel, que usted le ve todavía los amuletos, tienen amuletos religiosos en la cartera, tienen todavía, están apegados a los amuletos religiosos y hablan de cristiandad y dicen que son de cristiandad y mueven la cristiandad, pero todavía en sus carteras, en su cuello,
muestran amuletos religiosos. Y cuando tú le preguntas, ay no, eso me lo dio abuela. Ay, yo respeto la memoria de abuela. Pero abuela no se convirtió a Cristo. Abuela, nadie le predicó libertad y salvación, pureza. Yo no puedo conservar un amuleto de un tío, de una abuela, porque no me pertenece, no es mi orientación, no es mi consejo, no es mi directriz. El tema de hoy, gracias que no me llevé de tus consejos. Evelis Peña, Dios te bendiga. Gracias que no me llevé de tus consejos. Porque hay un grupo en la familia, en la iglesia, en el mundo, en el pueblo donde vives, que siempre, Evelis, muchas gracias por esas manitos y esos corazones, siempre quieren estar aconsejando. Pero el primer consejo, dice el libro de Deuteronomio, tiene que provenir del altar del cielo. El primer consejo tiene que venir de Jehová, la directriz de Jehová, la forma de Jehová, la manera, lo que Jehová tiene para que tú... Mira, cuando uno se equivoca, inmediatamente uno baja la cabeza. Uno dice, wow, si hubiese hablado con Dios. Wow, si hubiese hablado con Dios antes de prestarle el dinero a este hombre. Wow, si hubiese hablado con Dios antes de salir en el vehículo con esta persona. Si hubiese hablado con Dios antes de compartir una palabra que era una verdad y hoy se convirtió en un bochinche y se convirtió en un problema para mí porque la dialogué con persona incorrecta. Mantén tu secreto en la cámara con Dios y en realidad Él mañana lo develará en público y te reconocerá. No, no, no. Estoy alegre de que no me llevé de tu consejo. Cuando me dijiste, no, Evangelio Limpio no puede seguir caminando. No, tú no puedes. Tú tienes que seguir esperando un pastorado. Tú tienes que caminar con Juan y ser un pastor en la ciudad. Tú tienes que hacerte rico calladito. Tú tienes que coger el dinero de estos inmigrantes, destruirlos como quieras. Son un pedazo de hueso para roer. Tú tienes que unirte a los que dicen, nosotros somos los preferidos de Dios, los primeros, nosotros somos los que nos hemos hecho ricos, nosotros somos los que nos dirigimos. Tú tienes que callarte, mira, recoge todo, saca todo del internet, vete a coger tu micrófono y tu cámara, hazte rico calladito, ordénate como pastor. Oye, fueron amigos personales como 4. Que no entendieron que la pandemia llegó para que nosotros cambiáramos y cumpliéramos con el compromiso que Dios nos ha dado en la religión y en la fe. Que se acercaron a mí y que pelearon conmigo y que se alejaron de mí. No sigas hablando de Evangelio Limpio. Mira, te ha hecho mucho daño con algunos pastores, amigo mío. Yo le dije, dame 4 nombres de ellos. Los 4 fornicarios, los 4 abusadores. Los 4 que me diste, hay uno que se casó con una para que le diera la residencia y dejó la de él allá en Santo Domingo con hijos y no la ha vuelto ni a llamar y está aquí instalado como pastor. Ella le está pagando la iglesia porque tiene una iglesia pírrica, porque una persona con ese récord no puede ser bendecido por el Dios del cielo. Le dije, dime los otros 3 más. Y se quedó callado. Y le dije, y el 5.º eres tú. Hasta aquí llegamos tú y yo. ¿Por qué? Porque Evangelio Limpio va a seguir sin cobrar diezmos, sin cobrar ofrenda, sin abusar de la iglesia, sin decirle a los hermanos que me mantengan ni que me manden dinero. ¿Por qué? Porque yo he visto un fenómeno tan raro en estos hombres, que ellos viven del pueblo de Dios, el pueblo de Dios los mantiene, el pueblo de Dios le da estatus, el pueblo de Dios le da respeto, el pueblo de Dios se le esclaviza y todavía tratan a la gente como una basura. El pueblo de Dios se le esclaviza y todavía dependen de lo que el pueblo de Dios le da. Tienen al pueblo de Dios atado, llamados evangélicos, y todavía los tratan como una basura. Señores, una ambiciosa, contaminada prostituta de altar dijo en uno de los cultos, la pastora debe lucir bien, por eso yo me he hecho algunos arreglitos.
O sea que lo que Cristo hizo no estaba bien. O sea que verte como una Robocop con nalgas y tetas plásticas, a eso tú llamas verte bien. Ridiculizar tu marido cuando llega con el trajecito y la Biblia grande y tú caminas al lado de él con esos trajes de la antigüedad y con esa figura voluptuosa que parece que mucha gente cuando llegan a los lugares dice, ahí ve el santurrón, pero lleva de mano a la pomposa o lleva de mano a la rapera. ¿Cómo que le llaman a la rapera esta dominicana que está junta con el moreno? No, yo no sé, yo sé que es una mujer exuberante, tiene tanto votos y tiene tantas cosas plásticas que lo que se ve es ridícula. Entonces, imagínese un pastor y que vende la santidad y que es jefe de concilio y que usa la Biblia grande, la Reina Valera 66 y llega con esta Robocop a los eventos. Con la Robocop. Y ella dijo, predicando hace un tiempo, la pastora se ha hecho algunos arreglitos. Señores, porque la pastora tiene que verse bien. ¿A qué llamará ella verse bien? ¿Verse ridícula? ¿A qué llamará ella verse bien? Bien se ve la señora Carolina Herrera, normal y natural, multimillonaria, haciendo la ropa y el diseño para las mujeres del mundo. Bien se ve Naomi Campbell, no ha tenido que adulterarse su glúteo ni sus senos. Bien se veía la princesa Diana. Bien se ve toda la mujer, Juana la Antigua, que conserva sus formas después de haber sido madre y abuela, conserva su vitalidad en su cuerpo, conserva, y yo la puedo abrazar. Mira, anoche me le tiré encima dándole un masaje porque estaba cansada. Si tiene seno, tetas plásticas, no puedo porque se le explotan y la mato. Pero yo a Juana la tiro como una muñequita para abajo, para arriba. Me encanta jugar con Juana. Cuando vamos a la playa me la pongo aquí en el hombro. Es mi esposa y es natural. No le pasó como a un amigo mío que se puso a jugar con la esposa y en un momento, ¿qué pasó? Estoy en el hospital, a ella se le explotó un seno y el agua le contaminó la sangre. ¡Ah! Yo no tengo ese problema con Juana, Roberto Coronado. No. No, no, no. Lindo, como dice la profeta Prácer Castillo. Ah, la profeta. ¿Usted quiere ver una mujer más preciosa que la profeta Prácer Castillo? Bueno, ya no está en la internet, usted no la va a ver. Pero si usted ve esa muñeca, usted se va a dar cuenta naturalmente qué es lo que se llama cátedra de belleza. Tiene 3 hijos y 2 o 3 nietos. Tiene 60 años, pero usted la ve y parece de 29. Porque cuando dice su edad, la gente le dice mentirosa. No, yo soy profeta, mire aquí mi documento. Yo te estoy diciendo que yo tengo esa edad, pero nadie se la cree. Y no tuvo, y no tiene, y que Dios la libre, que decir en un púlpito lo que dijo esta cristiana, conocida, famosa en Nueva York. Ay, la pastora tuvo que hacerse algunos arreglitos. Estuve en el quirófano en manos de Dios. Y yo dije, tráeme la grabación para cuando yo la edite decir, mire, ella está poniéndole el nombre de Dios a un demonio. Tuviste en el quirófano, pero fue en manos del diablo, porque no tuviste nada bueno, tuviste adulterando lo que es la caja verdadera, lo que es la esencia corporal, como dice la palabra, el templo del Espíritu Santo, si es que tú conoces eso, que mora supuestamente en ti. Tú le estás adulterando el templo del Espíritu Santo. Entonces tú no puedes decir que estabas en manos de Dios. Una ambiciosa, contaminada y prostituta de altar reclama derechos para ella. Eso da seguidilla. Después van por los senos, después por los glúteos, después por la parte aquí del brazo, después por la cintura y al final el que la arregla termina diciéndole él mismo, porque es un demonio. Pastora, qué bien se le vería un tatuaje oculto en el mulo para que deleite a su esposo. Y déjeme decirle, ¿quiere que le devele un secreto? Ay, Dios mío. Hay mujeres de algunos de estos obispos
de estas muchachas modernas que se han buscado ellos y han dejado las viejas y se han casado y recasado, que para deleitarlo a ellos tienen tatuajes. Míreme los ojos. Míreme los ojos. Una vez fuimos a una playa en uno de los eventos y yo le pregunté a una que supuestamente no estaba supuesta a aparecer en bikinis. Le pregunté, ¿y ese tatuaje fue antes de convertirte a Cristo? O porque eso está raro, la categoría de tu marido y la categoría de ustedes. Y un tatuaje aquí encima del mulo. En el muslo. Era como un corazoncito con una flecha. Disimulando. Seguro me lo hice por él. ¿Quién sabe qué la llevó a eso? Pero mire, le digo algo, la respuesta que ella me dio. Y usted sabe que yo andaba en todos esos meneos. La antigua andaba en todos esos meneos. Por eso estoy haciendo Evangelio Limpio. Me contestó que era para sellar su amor con él. Que ella se lo dijo cuando se hizo el tatuaje. César, eso es como los tatuajes comienzan con uno y terminan con cientos. Eso es lo que estoy diciendo, da seguidilla, la contaminación. Pero más que todo la actitud demoníaca, porque son personas prominentes. No te estoy hablando de cualquier cosa, de supuestos obispos, evangelistas y profetas que en lo oculto practican estas degeneraciones y que obligan a la Dalila o se obligan ellos a supuestamente petrificarlo de Dios, contaminándolo con basura humana. Un apóstol dijo desde el altar, la posición política me ayudará a ayudarlos a ustedes. Revestimiento, enmascaramiento. Ese apóstol dijo aquí en Nueva York, lo tenemos en video, que la posición política en su país, que él había venido a buscar ayuda aquí, porque la posición política le iba a ayudar a él a ayudar a los hermanos de ese país. Por eso estoy vehementemente buscando con la ayuda del Espíritu Santo y de Dios una posición política en mi país y he venido a Nueva York a buscar ayuda. Recojan para llevarme para la campaña. Lo tengo grabado. Luego, en la cena, me senté en la mesa con él, Reinaldo Olivo, y le dije, quiere decir que según tu nota, y se la dicté tal y como yo la había escrito. Apóstol dice en la ciudad de Nueva York desde el altar que la posición política le permitirá ayudar a las personas de su comunidad, o sea, de su región en el Cibao, en República Dominicana. Por eso vine a Nueva York a recoger con la ayuda de los ministros para solidificar mi posición política en el partido. Él se dio cuenta que yo había hecho la redacción y se dio cuenta que yo había grabado y hasta el día de hoy, no se ha conocido en una región en nuestro país un político más rastrero y más mentiroso y vendido que este. Pero ya no está porque su partido resulta ser que el montón de ladrones, de delincuentes, de cuatreros que lo dirigía, de 14 hay 12 presos en sus casas, está el presidente de ellos esperando ser juzgado y hay 2 que están haciendo cárcel allá en Najayo, en República Dominicana. Pero yo tengo la grabación de él. Y espero que Dios me permita un día enrostrársela. Un profeta dijo en Nueva York, yo vine porque Dios me dijo que este mensaje solo lo porto yo. Y el que me escuche y siembre en mí será glorificado como Jesús glorificó al ladrón en la cruz del Calvario. Esto parece una película. Pero son cosas sinceras y verdaderas, hermanos. Yo no voy a perder mi tiempo a menos que esto no sea verdad y que yo no esté guardando lo que se llama una copia fehaciente de toda esta macrocofia reunida y predicada desde los altares en nombre del Espíritu Santo de Cristo.
Un profeta dijo en Nueva York: yo vine porque Dios me dijo, y que solamente este mensaje lo portaba yo, y que el que me escuche y siembre sería glorificado como Jesús glorificó al ladrón en la cruz del Calvario. Nos dijo ladrón a todos los que estábamos ahí. En pocas palabras, dona, ladrón, para que seas glorificado. En pocas palabras, usted se ha dado cuenta en el hilo que le hemos siguiendo. Ese hilo que vamos siguiendo son hechos perpetrados por estos que vienen y visitan nuestros altares con un esquema dibujado, preparado para sacar de la iglesia sus mejores beneficios. Reinaldo Olivo dice: Dios te bendiga, César la Antigua. Un abrazo grande, Pastor Reinaldo Olivo Núñez. Claro que sí, Rey. Siempre un recuerdo bello de ti, de tu familia. Reinaldo Olivo, siempre un saludo y un respeto máximo, hermano mío, de los pastores de verdad, de los sufridos, de los que siembran, de los que cultivan la flor y luego la cosechan en amor y en alegría, como dice la palabra. Aquellos que siembran la semilla con dolor, aquellos que siembran la semilla con tristeza, con necesidad, pero luego cosechan la flor hermosa de la fe, que no es lo que está en el corazón de esta gente a la que yo me estoy refiriendo hoy. Un evangelista comentó: todas las iglesias en Nueva York que se unan al movimiento profético verán frutos, y sus pastores caminarán como reyes, con miles a sus pies, y vestidos de púrpura serán contados entre los grandes e importantes. Profecía grabada por nosotros, donde un microbio le da el altar y le pone el micrófono a un delincuente mentiroso para que le diga esto al pueblo. Ahí estuve yo presente. Repito la profecía. Un evangelista comentó en Nueva York hace apenas una semana, el domingo pasado, dijo: todas las iglesias en Nueva York que se unan al movimiento profético verán frutos, y sus pastores caminarán como reyes, con miles de personas a sus pies y vestidos de púrpura. Serán contados entre los grandes e importantes. Tamaña profecía, Reinaldo Olivo, incitando a la iglesia a que se una al movimiento profético de la nueva erudición religiosa de supuesta cristiandad llamada hagámonos rico a toda costa. Que la iglesia que se una al movimiento profético va a contar con pastores que calificarán para ser considerados reyes. El movimiento profético te lleva a cimentar las bases del G12. Te lleva a continuar predicando lo que a ellos le conviene, le sustenta, los enriquece, y lo que a ti te enajena. Bendiciones, varón de Dios, que siga adelante, te quiero mucho. Así es, Ibeliz Peña, Dios te bendiga. Reinaldo Olivo, ese movimiento es totalmente de la nueva era, pero muchos no lo aceptan. Muchos creen que es la cristiandad, Reinaldo Olivo. Muchos piensan que están hablando y recibiendo palabra de hombres y mujeres cristianas. Son de los G12. Claro que sí, tú eres un hombre inteligente y tienes el Espíritu Santo y lo sabes. ¿A qué se dedican ellos? ¿Qué es lo que ellos buscan? ¿Qué es lo que ellos lucen? ¿Cómo viven sus mujeres? ¿Cómo viven sus hijos? ¿Qué es lo que desarrollan? Una rapiña, un robo, una mentira total. Qué bueno que no me llevé del consejo cuando me dijiste: abandona Evangelio Limpio, no haga ese tipo de periodismo. Te queremos, tú eres un hombre conciliar, tú eres un hombre amigo de los pastores, tú eres un hombre amigo de los políticos. Déjame decirte que la amistad con Dios es enemistad con el mundo, y la amistad con el mundo es enemistad con Dios. ¿Cuál de las dos tú eliges, microbio? ¿Que me iba a llevar de ti? Eso creías tú. Eso creías tú.
Pero mira tu posición ante el rey y mira la mía en estos momentos. Tranquilo, sin cargo de conciencia, sin robo, sin manipulación, sin basura, viajando libremente, comiendo lo que aparece, vistiendo no para aparentarle a nadie, humilde, con mis ojos y mi mente tranquila, esperando la muerte tranquilamente, sin deuda con nadie, sin abusar de nadie, sin menospreciar a nadie, sin decirle a nadie, este es menos que yo soy muy importante, yo soy obispo, yo soy pastor, yo soy evangelista, yo soy un grande, yo soy un duro. Pero un duro no para hacer la obra de Dios, ni cumplir con los mandamientos, ni llevarte los dones del Espíritu en los bolsillos, para que bajes un poquito el ego y bajes un poquito la sábana de maldición con la que se arropan tú y tu concubina. Pero yo te dije ayer lo que le pasó a Cad y a Jezabel. El final de ustedes es G12 y el final de los G12 es igual de la manera como han vivido. El final de ustedes es G12. Violarte el territorio de la mente es pisotear tu autoestima. El que pisotea tu autoestima, porque tú seas un inmigrante que llegaste ayer, porque tú apenas estés comenzando un trabajito de $14, porque no tengas historia, porque no tengas conocimiento de concilio, porque no tengas muchos diplomas y papeles, porque todavía te estés levantando en esta nación, no es para que nadie te esté humillando, ni para que nadie te esté enrostrando y sacándote en cara. La iglesia te dio un ID, la iglesia te está ministrando. No, no, no. Lo estás haciendo por tu compromiso pastoral, microbio. No para que le estés violando los derechos humanos a ese pobre hombre y a su mujer que me llamaron asustado. Varón, cada vez que predica los domingos, nos está enrostrando el ID de la iglesia y nos está enrostrando los beneficios que nos ha dado el gobierno, que ha sido mentira del diablo. Los beneficios porque ustedes se lo merecen, porque Dios los trajo aquí, porque tienen 2 niños y porque son personas humildes, no porque ella te haya dado un ID de la iglesia. Yo también tengo una organización registrada en Estados Unidos. Yo te puedo dar un ID, pero no puedo violar mis propios códigos porque yo soy un comunicador y defiendo la masificación de la verdad y la lealtad y la claridad. No puedo darle un ID a todo el mundo. Pero ella no puede enrostrarle a ustedes en cada homilía, en cada culto que ustedes los inmigrantes, porque resulta ser que por ustedes ella está pastoreando hoy. Violándote el territorio de la mente es pisotear tu autoestima. Nadie tiene el derecho de enrostrarte nada en la religión, a menos que tú no estés delinquiendo en la iglesia o estés pisoteando la doctrina. Es creer que por tu ser humilde o no tener títulos, se te debe abusar y mal conducirte en la iglesia. Ese no es un buen espíritu de fe. No es un buen espíritu de testimonio eclesiástico. Esto en los evangélicos se ha convertido en una epidemia. El maltrato, el abuso. En los evangélicos esto se ha convertido en una epidemia. Predicar menosprecio y esclavitud, predicar oportunismo, predicar descrédito, es el juego sucio de estos inmorales con cuello clerical. Muchos de estos inmorales con cuello clerical se están dedicando a predicar este juego sucio. Porque es que ellos piensan que discriminando, enajenando, maltratando a la feligresía, es como ellos demuestran su dominio y su poder. Es como ellos demuestran, somos poderosos. Y lo que la gente lo ve como ogros. Recuerde, mire, no piensa igual el suramericano, el centroamericano, el mexicano. No piensa igual. Es más, el pensamiento del mexicano es tan distanciado del centroamericano
y tan distanciado del suramericano que mejor usted tenga mucho cuidado como pastor para que no se equivoque. Parece que no estudiaste, parece que no te formaron, parece que tú no conoces la adaptabilidad de una teología llevada y conducida de forma gremial, trabajada. Pero eso es demasiado para ti, porque tú eres una de esas que se autodenomina profeta, obispa, pastora, pero que no ha tenido tiempo para pagar el precio de formación, ni de la humildad que necesita. Dios te bendiga, Jafet de la cámara, Dios te bendiga mucho, hermano mío. De la humildad que se necesita hoy para pastorear las iglesias de las ovejas de este siglo XXI, del cual llevamos ya 23 años. Es muy difícil pastorear a un argentino, pero es más difícil pastorear a un panameño. Es muy difícil pastorear a un colombiano, pero es más difícil pastorear a un mexicano. Es muy difícil pastorear a un salvadoreño. Mira, mejor que para esta dispensación, para este tiempo, verás cuánto de los que están ahí subidos, están en el púlpito, están en la silla, están en lugares de prominencia. Si no han sido llamados por Dios, esta es la época en que van a salir del púlpito de dos formas. Los que andan detrás de chavo, de dinero, de ambición y de avaricia, van a salir desnudos y avergonzados. Y los que andan detrás de política y de posición, el mismo Satanás se encargará de pisotearlos. Pero de una u otra manera, Dios va a limpiar su doctrina. Van a salir de ahí. Aunque se presten para robar, para mentir, para manipular, aunque porque no tienen un cargo de conciencia y no tienen una moral. Lo llama cualquiera y hacen lo que esa persona diga, hablando mentiras, en avanzada, en maratones, engañando al pueblo, mal conduciéndolo, mal dirigiéndolo, embruteciéndolo, sembrando desesperanza en el corazón de la iglesia. Pero, como lo llamaron los obispos, como lo llamaron los eminentes, ese pastor o esa inservible moral se prestan para eso, sin analizar hasta qué punto la iglesia de Jesucristo está siendo violentada. Predicar menosprecio es esclavitud. Predicar oportunismo, descrédito, es el juego sucio de estos inmorales, aunque porten un cuello clerical. Violadores de los más mínimos derechos del creyente. Ay, Dios mío. Violadores de los derechos humanos, violadores de los más mínimos derechos del creyente. Ellos violan los más básicos derechos de la gente que tienen tras las cuatro paredes. Jafet de la cámara, escucha esto. Te usan para diezmos y ofrendas, trabajos personales y beneficios para ellos, pero a la hora de tomar una decisión en la iglesia, tú no cuentas. Esa es una violación de derechos personales. A la hora de tomar una decisión en la iglesia, tú no cuentas. Lamentablemente, tú los apoyas, tú le das tus diezmos, tú los ayudas, tú los respetas, tú le das estatus de persona y todavía te abusan, y todavía te maltratan, se aprovechan de ti y te rechazan o te tratan simplemente como una basura. O te tratan simplemente como una basura. Y a esto enmascaradamente le llaman evangelio. Son una pareja de agorero y de agiotista. Son una pareja de abusadores.
son una pareja de esclavistas, son una pareja de oportunistas, son una pareja de hambrientos, son una pareja que no le dieron niñez a los niños que ya crecieron y nunca supieron lo que fue tener una niñez normal, porque todo en la iglesia para ellos representaba buscar cuarto. Los niños desde pequeñitos vendiendo, los niños ajorados, predicándole una religión de negocios. No, yo no quiero que a mí me vean así. Mi hijo tuvo niñez, mi esposa tiene libertad de viajar, mi esposa y yo nos tomamos tiempo para nosotros. Yo no quiero que nos recuerden como unos enfermos detrás del dólar, que en cada paso, en cada homilía, en cada culto, dejamos entrever la miseria por encima de la ropa. No, eso no. ¿Por qué? Porque hubo un político muy avesado en mi país que dijo una vez: no es propio que la gente sepa el por qué tú haces lo que haces, lo que es propio que ellos se den cuenta que lo haces para ayudarlos. En la religión es al revés. En la religión, el pastor le viola los derechos humanos a los feligreses, a los congregantes. Él deja a la hija como pastora y no cuenta con una asamblea de la iglesia. Él compra y cambia el carro con el fondo de la iglesia y no consulta con el equipo de trabajo económico. Él viaja en la condición que viaja y no informa al regreso de sus viajes. Él no se siente comprometido. Él es obispo, él es el grande, él es el que controla, él es el hombre que está por encima de la transparencia hasta del mismo Espíritu Santo en la iglesia. Y como los hermanos lo apoyan y los hermanos no preguntan y no se atreven y viven en temor, este abusador oportunista ha desarrollado un esquema de frustración para los hermanos y para la iglesia, pero de provecho para él y su familia, que el día de hoy el que cuestiona este tipo de movimientos, llámese César la Antigua, entre comillas, en Evangelio Limpio, es verdaderamente un hombre no amado ni querido. Es como dicen en los estámenes de los países donde la persona no es bienvenida, que le ponen inmediatamente el sello de persona non grata. Lo hacen en griego porque ahí nació la ingratitud. Entonces les ponen el hecho, políticamente hablando, de persona non grata. O sea, César la Antigua no es grato porque no se quedó en el grupismo, porque no le interesó pastorear para enriquecerse, porque no quiere ocultar nada que vaya contra la doctrina o vaya contra Dios, porque le molesta ver las injusticias, porque el grupismo, el racismo y el nepotismo han enterrado en esta ciudad a muchos ministros que por la panza y por el arroz y las habichuelas han tenido que acostumbrarse a esta mentira, a esta política, a este rastrerismo, a esta desmoralización de la fe. César la Antigua no, aunque me cueste la vida. Mentirosos políticos rastreros, abusadores en contra de los otros hermanos de otras naciones. Abusadores. Usted no se merece el reino de los cielos por nacionalidad. Usted se merece el reino de los cielos. Si no, Pablo no se hubiese ido a predicarle al Asia Menor, a aquellos griegos, aquellos eritreos, aquellos moabitas, aquellos saduceos. ¿Por qué salir de Jerusalén si era un niño bonito? Pero hoy en día los reconocemos todos como el apóstol de los gentiles, por lo cual entré yo, entraste tú y entramos todos. Porque por mucha gente que tú lleves a Jerusalén, por muchos microbios que te compren vuelos y por mucho judaísmo que tú le prediques, la verdad es que Pablo abandonó el judaísmo para convertir a los gentiles que hoy le sirven a Cristo. Es el al revés, es el contrario de tu teoría sucia y maligna en el evangelio que ustedes predican hoy. Es lo que se llama en conformación la desavenencia expresada en los términos de formación casi inentendible.
Que la gente esté cogiendo, acumulando, buscando lo que Pablo soltó para poder convertirse en el apóstol de nosotros los gentiles. Habemos muchos que te aman, varón. Yo lo sé, Rafael. Yo lo puedo sentir. Yo lo sé, evangelista Rafael Medina. Yo lo sé. De que alguien en el planeta tiene que sentir cuando una estrella se mueve por algo. Y tiene que sentir cuando una persona ha sido llamada para eso. Esta semana un locutor estuvo de vacaciones. Me tocó a mí hacer las noches. Esa estación se llama Amor 93.1. Qué escándalo cuando me escucharon. Tocando la música romántica y guardándole el puesto a un gran amigo de muchos años. Lo que no saben es que en Amor yo estuve desde la formación. Lo que no saben es que yo conozco muy bien la música romántica y yo conozco muy bien la motivación por la que se grabó y los muchos hijos que nacieron cuando escucharon estas canciones. Yo simplemente estaba cubriendo un turno por una semana. El día de hoy, ya mi hermano se integra a su trabajo, agradeciéndome que le di la mano y agradeciéndome que siempre he estado ahí, primero porque conozco muy bien las consolas y conozco muy bien los términos en que se desarrolla ese programa. No les voy a negar que en cuanto a lo que es la formación de anuncios, el lanzamiento de anuncios, de pautas y proyectos, tuve que adaptarme una noche que pasé porque la transferencia de las pautas no es la misma que hacíamos antes con los cartridges y que hacíamos antes con la misma computadora, pero ahora los anuncios vienen pautados de dirección, ellos manejan todo y tú tienes que tener el timer para que no falte un anuncio ni se quede uno fuera, porque eso puede ponerte en problema dentro de lo que es el organigrama de la estación. Y cuando vuelas un anuncio sale marcado todo en rojo y eso hay que evitarlo. Pero mi tema es que yo trabajé esta semana. Inmediatamente me llamó un pastor. Hermano, ¿cómo es que un locutor cristiano, hermano? Bueno, hermano, la emisora cristiana donde yo estaba me tiene demandado. Hermano, ¿cómo es que líderes cristianos tan grandes, en una radio tan grande, obispos con un título tan grande, demandan a un pequeño hombre simplemente por no gustarle lo que está pasando con la religión en Nueva York? Simplemente por tener una página de Evangelio Limpio. Entonces usted me llama para preguntarme a mí cómo es que un locutor cristiano, mire, cuando yo lo escuché en mi carro me dio tristeza, pero no te da tristeza que ellos me hayan demandado. No me llamaste cuando la demanda salió en público, no me entrevistaste para tu canal, no te solidarizaste conmigo, no dijiste, wow, ¿cómo es que estos hombres obispos, como está el mundo, con tanto problema con la niñez, con el cáncer, con la tristeza, con los homosexuales, con la muerte, pierden tiempo demandando a este hombre en una corte federal de Nueva York, donde han gastado $78,000 en una demanda con lo que el pueblo paga y lo que el pueblo envía, porque no es con los bolsillos de ellos? ¿Por qué no me llamaste y me dijiste, varón, qué triste? Qué triste que se concentren en ti así. Tienen que concentrarse en mí porque le estoy dando por el pelao, hermano. Le estoy dando por el pelao. Le estoy dando por donde le duele. Si no, no me demandaran. Si el dinero no fuera el objetivo, si el dolor de conducir la iglesia así no fuera el objetivo, si el nepotismo, si la ramificación de pisotear a nuestras líderes mujeres, que nombraron una después que yo los denuncié, una de ellos, pero por lo menos con el dedo la nombró para taparse, para cubrirse. Si no, yo no estuviese demandado, porque nadie le hace caso a un loco merolico hablando en el Parque de la República Mexicana, donde se reúnen los merolicos ahí en el mismo centro de la capital, a hablar el día entero, y la gente pasa y tú le preguntas, ¿y de qué habla? Y las personas te dicen allá en el parque, en el centro del Zócalo en México, tú le preguntas y dice, no, esos son merolicos. Esos hablan de todo el día entero. Entonces yo pasaría a ser un merolico para ellos. Coronado, me estoy bebiendo un juguito. ¿Tú sabes de qué?
de guanábana. Una guanábana que me trajeron de uno de los bateyes allá cerca de la Romana. En un batey tienen un cosecho de guanábana. Me trajeron una guanábana. De eso me estoy bebiendo un juguito con este calor y sobre todo en este verano es muy aconsejable el juguito de guanábana o el de piña. Eso te rehabilita. Entonces, en ese esquema, en lo que estamos discutiendo, Rafael, hoy, Ángela Manán, Ángela Guerrera, el día de hoy se nos ha ido explicándole a la gente el por qué los códigos que usan para administrar la iglesia de hoy están llenos de violaciones de los derechos humanos. Principalmente, la predicación repleta de culpabilidad. Culpabilidad tenía Judas. Culpabilidad tenía Pilato. Culpabilidad tenían Anás y Caifás. Culpabilidad tenían aquellos que pudieron haber hecho algo y no lo hicieron por Jesús. Entonces, cierra tu micrófono. Tú no puedes hacer algo por el Evangelio siempre y cuando tú denuncies cosas que afecten a nuestro mundo cristiano, y tú no puedes dejar de coger los beneficios que te da el pastorado y la fe. Ese era el consejo de aquel que yo le estoy diciendo, que me aconsejó: cierre el programa, cierre el canal, cierre la página, cierre Evangelio Limpio, deja eso. Pero resulta ser que Dios para todo tiene una respuesta, que Dios para todo tiene una clarificación, que Dios para todo tiene un objetivo de conciencia. ¿Y quién me está dando la razón? Todos esos pastores corruptos que están siendo sacados a la luz por la internet. ¿Quién me está dando la razón? Todo lo que sin miedo se unen a Evangelio Limpio diciendo es cierto de una manera u otra. Lo que este hombre está diciendo en el Evangelio se está mirando más de lo normal. ¿Quién me está dando la razón? Yesenia Ten. ¿Quién me está dando la razón? El cantante con su esposa allá en República Dominicana viajando en una góndola en Venecia. ¿Quién me está dando la razón? Guillermo Maldonado y su nueva esposa y su iglesia. ¿Quién me está dando la razón? Cash Luna y sus millones allá involucrados en investigaciones gubernamentales y federales. ¿Quién me está dando la razón? La misma Wanda Rolón en Puerto Rico con su apostolado millonario. ¿Quién me está dando la razón? Los mismos de Radio Pedir Cretina, Radiovisión Cristiana, 47 años pidiendo, donde no hay solución para ese transmisor y para esa antena, que siempre están dañados, que siempre necesitan, que nadie conoce los sueldos de ellos, que nadie conoce en qué lo invierten, que nadie conoce en qué lo gastan, que nadie sabe cuánto ganan, que no se sabe cómo entran y cómo salen, quién lo nombra. Entonces, Evangelio Limpio tiene una razón de ser. Evangelio Limpio tiene una razón de ser. Si yo comienzo a hojear mi periódico diario, tendría lo que llamamos nosotros en redacción una mutualidad de condiciones para revelar, para preguntar, para diseñar, establecer y sobre todo corroborar datos que fueran necesarios para organizar una publicación con sentido. Claro que el programa diariamente tiene ese enfoque y tiene esa necesidad y tenemos esa formación, pero la gente que ve, que sigue, que nos escucha, la gente que conoce lo que estamos haciendo en Evangelio Limpio, tanto en la calle como aquí en el internet o en mi teléfono, me manifiestan lo mismo. Es bueno usar el internet para hacer lo mismo. Es bueno usar el internet para llevarte de aquellos que opinando creen que tú los vas a escuchar. Mira tú, Rafael Medina, el evangelista, ¿cuánta gente no te ha aconsejado que dejes esquina, que no prediques ahí, que ahí es peligroso, que ahí te pueden matar, que ahí te van a maltratar? Sin embargo, yo fui testigo de cómo la policía llega, de cómo te protegen, de cómo te ponen los carros al lado para que nadie se pare en los vehículos, de cómo te permiten que tú abras la mesa, de cómo puedes predicar con el micrófono, porque ahora Jesucristo está alegre por el trabajo que ustedes realizan en esa peligrosa esquina del Bronx.
Pero si yo cuando llego a ti y te digo, no, Rafael, no, ahí no, por favor, llévate esa bocina, no prediques ahí, estás arriesgando tu vida, esta es una zona muy conocida, aquí solamente están los cheches de la película, los duros, aquí están los delincuentes. ¿Cómo te voy a aconsejar así? Te voy a desmoralizar, te voy a bajar el estandarte, te voy a cortar el cordón umbilical antes de nacer, voy a matar tu ministerio y te voy a sembrar de pavor y de miedo y voy a crear en ti un óvulo imperfecto que se va a podrir en el retoño. ¿Por qué? Porque son especialistas creándote desamparo y desorientación mental, supuestamente protegiendo. Ay, esos son hombres y mujeres de Dios. Mira que los hombres y las mujeres de Dios no se tocan. Hubo una que me dijo, ay, aquella que criticó a Moisés se le llenó la lengua de gusanos. Ay, yo tengo año y medio criticando el evangelio de estafa, el evangelio político, el evangelio lacroso, el evangelio de fornicarios, el evangelio de ladrones, de oportunistas, el evangelio de miserables, visto por estos ojos. Yo lo estoy criticando porque el corazón me iba a explotar, porque la cabeza se me estaba explotando, porque no dormía tranquilo. Jehová diciéndome, te vas a quedar callado, te vas a quedar callado. ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? Con el maltrato de mis hermanos sur y centroamericanos, con el robo y el ladrocinio, con la falta de respeto, con la desorientación, como que nadie califica porque no es de ellos, solamente nosotros. Si solamente son ustedes, paga la radio, paga la televisión y no le vendas Biblia al pueblo, no le vendas la palabra de Dios. Si solamente son ustedes, no cuenten con mis hermanos sur y centroamericanos, panameños, chilenos, colombianos, no cuenten con la gente nuestra del Ecuador, no cuenten con las personas. ¿Por qué? Porque parece que a ustedes se les olvidó que el hecho de ustedes ser de una isla, dominicanos, o ser de una isla como Puerto Rico o cubanos, estoy hablando de los isleños, que se creen más inteligentes y mejor que nadie. Déjeme decirle que los sur y centroamericanos y esos mexicanos nos tienen bien medidos a nosotros. Y hay muchos de ellos que en sus comidas dicen, como me dijo una persona a mí, en mi propia cara, y yo no me enojé. Me lo dijo una persona ecuatoriana en mi propia cara aquí en Nueva York. Me dijo, a ti ni a los boricuas ni a los cubanos me le duermo, porque allá en Ecuador nosotros venimos amolados y sabemos lo que son ustedes los caribeños. En pocas palabras, traidores, ladrones y asesinos. No somos así. No somos así, pero nos venden así. Y para muchos salvadoreños y para muchos mexicanos y sur y centroamericanos somos unos rateros. Comenzando por la religión. Estoy siendo claro, hermano. Mire, me estoy poniendo yo. Coronado, yo me estoy poniendo primero. Tenga mucho cuidado cómo pastorea la gente nuestra, cómo pastorean nuestros sur y centroamericanos, nuestros latinos. Tenga mucho cuidado cómo pastorea el colombiano. No le salga con una de atrás para adelante a esa gente que aunque usted sea pastor, le van a hacer como le hicieron a un pastor amigo mío en Brooklyn. Metió a un hermano en un préstamo, lo metió aprovechándose de su inocencia como salvadoreño y a las 2 semanas vino el papá y lo corretearon con 2 machetes en el templo. No le cortaron la cabeza porque detrás del púlpito tenía una puerta y nadie lo sabía y por ahí se escapó para el carro. Yo creo que me está mirando hoy. Hoy se da cuenta que yo sí lo sé. Entonces, con este saneamiento y esa base lógica de disponibilidad, de comunicar verdades en nuestra página, de comunicar verdades y orientación para la gente y para la iglesia del mundo de hoy, es que Evangelio Limpio está cumpliendo una función. Estamos cumpliendo una función. Cómete los tacos, cómete las pupusas, cómete la bandeja paisa, cómete las antorchas de Panamá, cómete los yaniqueques, pero no te comas la inocencia creyendo que nuestros hermanos
por no ser boricua, por no ser dominicanos, por no ser cubanos. No crea que nuestros hermanos son estúpidos. No los explote, no los abuse, no los discrimine. Dale derechos eclesiásticos para que se puedan desarrollar como diáconos, como maestros bíblicos, como directores de la adoración. Búscale función en vez de enajenarlos y en vez de humillarlos y en vez de oportunizarlo, ladrón. Y tú sabes por qué yo te estoy diciendo eso, porque me he dado cuenta del abuso y porque me he dado cuenta de lo fáciles que son para aprovecharse de la bondad de estos muchachos y estas muchachas que se convierten a Cristo por un toque de Dios y luego encuentran a un gato, encuentran a una Dalila ladrona, oportunista, que quiere figurarse delante de ellas como si ella fuera definitivamente muy especial o más mujer o si fuera la elegida, cuando la humildad debería ayudarte a ganarse esa gente que son tan difíciles de convertirse. Entonces, no podemos estar predicando con mal testimonio. No podemos llevar el evangelio al mundo basado en una coraza repleta de mal testimonio, repleta de mala conducta, repleta de enajenamiento, enajenación, repleta de frutos del cuerpo, de la perversidad, del fruto humano. Fruto de la perversidad y fruto del cuerpo de la humanidad es el racismo, es la exclusión, es el oportunismo, es la política ancestral de querer presentarte como el Moctezuma o el cacique de las tribus. Como el Moctezuma, eso es lo que se creen estos indios, estos isleños. Eso es lo que se creen ellos, como que ellos son el favoritismo de la vida. Le ha dado a ellos el protagonismo de creerse los Moctezumas de la historia. Y no son más que una porquería. Eso es lo que somos nosotros, una porquería. Una vez estoy en la ciudad modelo, en la capital, y estoy en una conferencia con unos hermanos ahí, cerca, allá abajo, del multiuso, sí. Y estamos afuera porque le dije, está muy caliente aquí, vamos afuera, que yo le voy a hablar de lo que vine a hablar. Yo estaba con mi apóstol. Y viene un señor y me dice, mira, tú estás en el extranjero, pero realmente habemos personas que no necesitamos ir allá porque aquí estamos bien. Y yo le dije, mira, tú no estás bien, tú estás preso en una isla rodeada de agua, llena de corrupción política, llena de militares asesinos, llena de mucha droga que está entrando de otros países, llena de un gobierno corrupto. Entonces, que tú quieras cegarte y venderme a mí que tú estás bien. Yo vivo en un continente, Estados Unidos, manejo a México, cruzo a El Salvador, sigo caminando, me voy a Honduras, a Guatemala, sigo manejando, cruzo a Colombia, cruzo a Ecuador, me voy ahí a la frontera de Ecuador y puedo cruzar Iguazú y ya estoy allá en Brasil. Le dije, es muy diferente vivir microbio en un continente a vivir en esta isla que Dios nos dio y que Duarte la liberó y está llena de mucha gente con una mentalidad errónea, mala, porque lo que piensan es en lo que te puedan tumbar a ti hoy o quitarte para ellos estar bien. ¿Y qué es lo que ellos llaman bien? Una cerveza, una cadena, un motor, una pasola y $2 o $3 en los bolsillos para estarle enseñando a los demás que ellos tienen para comer mañana. Entonces me quería dañar la conferencia diciendo como que yo le dije, hermano, no compare nunca compare un continente, un país de Europa o un país perteneciente al continente americano que tiene entrada y salida a otras naciones, a una isla rodeada de agua. Hermano, deja tu bulto, deja tu mentira, que Duarte para poder moverse tuvo que irse a Cuba a hacer su manoteo para conseguir un par de pistolas y armas para venir a este país, que cuando Camaño entró ahí, lo mismo que le prometieron con Juan Bosch, que lo iban a apoyar, le dieron la espalda y lo mataron a todito en la yola. ¿Qué es lo que tú me estás hablando a mí?
Ellos mismos viven en un mundo de engaño. Y así hay muchos que le creen a estos pastores delincuentes del G12, a estos mentirosos, busca dinero, busca cuarto en la religión. Así hay muchos manipulados, este montón de locos mandándole dinero de que porque supuestamente están de maratón, están de avanzada. Ay, yo como cristiano tengo que mandar dinero. ¿Quién le ha dicho a usted? Sáquese ese rajatablismo, sáquese esa mente en dispersión, sáquese esa esclavitud, cambie, crezca, ayude, conforme su ministerio, alimente al menesteroso, vaya afuera y déle una ofrenda a alguien que usted vea que la necesite. ¿Cómo vas a seguir poniendo dinero en los bolsillos de estos secuestradores mentales, en los bolsillos de estas basuras humanas, en los bolsillos de estos lobos rapaces, de estos desperdigadores, Guillermo López? Tú lo apoyas, tú le das dinero, tú los ayudas, tú los respetas, tú le das estatus de pastor, de pastora, y todavía te abusan, te maltratan, se aprovechan de ti, te rechazan o tratan a ti y a tu familia como una basura. Porque para ellos su egocentrismo es y su ego es nosotros. Quiero cerrar diciéndole que el Vaticano, cuando va a tomar una decisión, reúne los 87 papas rojos, los 87 papas negros y 87 papas blancos. Se toma la decisión con 416 papas sentados y todos votan quién será el próximo, quién ministrará, cuál será la doctrina que vamos a seguir, cuál es el evangelio que hay que apoyar, cómo vamos a trabajar con la juventud. Mire lo que pasa en las iglesias pentecostales. El cheche, el patomacho dice, mi hija se queda, ella es la pastora. Ella es, y no consulta ni con la iglesia, ni con los que diezman, ni con los que ofrendan, ni con los que alaban y cantan, ni con los diáconos, porque ni copastor tiene para que nadie diga que tiene algo ahí ni le molesta. La copastora es la mujer que está supuesta a ser la ayuda idónea. Ella es la copastora, ella es la maestra bíblica, la esposa es la que corre el show para que todo esté bajo un control de moralidad familiar, no eclesiástica. Pero así hay mucha gente esclavizada a ese sistema de cosas, a ese estilo de vida religiosa contaminado y morboso. Miren, si los papas tienen una asamblea, si la Unión Europea tiene una asamblea de 496 imitando al Vaticano, la Unión Europea no elige a nadie, no da un voto, no corrobora sin antes poner la democracia como fruto y objetivo de su sentido político. ¿Qué se está dando ahora en las iglesias? Que el patomacho, que el apóstol, que el evangelista, que el profeta, que el pastor juega todas las bases. Es quien toma la decisión de quién se queda como pastor. Y con el dedo nombra al hijo o a la hija que no ha dado fe ni testimonio de pastorado administrado y elegido celestialmente, que no tiene ningún compromiso con la doctrina. Solamente lo que le enseñó el ladrón. A coger diezmos y ofrenda, comprar carros de lujo, visitar buenos restaurantes y decirle como le dijo un pastor a un amigo mío. Eso me lo dijo en la tienda. Fuimos a comprar ayer y ese evangelista que andaba conmigo me dice, oye, ¿tú sabes lo que me dijo este pastor una vez aquí en Nueva York? Y yo le dije, ¿qué? Yo fui con él a llevarlo a comprar ayer porque él está de paso aquí y es un amigo mío de muchos años. Y cuando estábamos en Kohl, que es un almacén que no es tan caro, pero yo le dije, varón, tú no tienes que vestir en almacenes caros porque con $500 tú te vas a Michael Kors o te vas a Macy y se te van las ofrenditas que te dieron. Vete a un almacén bueno que venden ropa buena también y no tiene que ser cosa de marca porque te vas a ir para Santo Domingo a enseñarles ropa de marca a ellos, pero te vas a ir con los bolsillos rotos. No seas bruto, no llegues al nivel que han llegado estos hombres. Ok, me voy contigo. Yo le dije, vámonos. Tú vas a gastar tanto y yo te voy a regalar de mi parte el traje que, tú sabes, para que te vaya con algo bonito. Ya yo le había dado algo que yo sé que a él le encantó porque Dios me dijo dárselo. ¿Sabe qué pasó? Que cuando estamos buscando el traje y cuando estamos en la fila, él me dice, varón, tú sabes que yo vine donde este hombre el año pasado. Y este hombre, cuando yo fui a la tienda conmigo, me dijo una palabra que me marcó.
Y yo le dije, ¿cuál fue esa palabra? Y él me dijo, este hombre me dijo, no te preocupes, coge el que tú quieras ahí, que tú no vas a llegar igual que yo a la iglesia, porque yo no compro aquí, yo compro allá en lugares como California, o me voy a Miami, Florida en mis vacaciones, y ahí en esos outlet y en esos malls es que yo compro, para que nadie se parezca a mí en Nueva York y que nadie esté imitando mi ropa. Y yo le dije, ¿tú ves por qué Evangelio Limpio existe? Entonces me da el sentido de lo que hablo y lo que te estoy diciendo. En vez de ayudar a ese pobre infeliz evangelista que se está levantando, que lo invitó, lo que hace es que lo enajena. Lo que hace es que lo desmoraliza. Mira este. 5 pesos. ¿Cuánto? ¿Cuánto? Tengo de todos los colores, pero no ando desnudo. No ando desnudo. Buena marca. Pero no ando en ese afán. No vivo por eso. Nadie me define a mí por eso. Porque no me voy a esclavizar para darle gusto a los ojos de nadie, ni mucho menos voy a mantener con mi trabajo y mi esfuerzo la hegemonía y la fortuna de un transexual, de un homosexual que esté promoviendo su ropa, y yo que hablo de la neutralidad de Dios y de la limpieza, le estoy exhibiendo a ellos sus marcas. Tengo algunas cositas, no lo crea, pero no vivo para eso ya. Ahora, lo que me da pena es que un hombre como ese me cuente eso. Me dijo, no, él me dijo que la ropa de él es exclusiva, que él no compra aquí en Nueva York, para que no vaya a ser que él llegue un domingo a ministrar y un hermano llegue con la misma ropa de Macy o llegue con la misma ropa de estas boutiques conocidas, que él se va a los outlets de Miami, de Florida y allá en California. ¿Hasta dónde hemos llegado, mi hermano? La desmoralización en vida de una iglesia que está supuesta a presentar el proyecto y el desarrollo de la intimidad con Dios como una base de proceso para que todos seamos ministrados en los verdaderos conocimientos de nuestra fe. Por eso, los opresores, los maltratadores, los enajenantes, los agiotistas, los embrutecedores, aunque se estén desarrollando, tengan nombre G12, tengan nombre de Evangelio de la Prosperidad, obispo, apóstoles, profeta, usted sabe, yo no sé, pero los viejos de antes tenían un dicho que a mí nunca se me olvidó. Usted conoce el pasajero por su maleta y el gavilán por las alas. Con eso le digo todo. Usted conoce el pasajero por sus maletas y el gavilán por las alas. Hasta en la forma de moverse, en la forma de mirar y en la forma como habla, a mí me afecta mucho el hombre sin humildad y la mujer sin humildad. No eres mi amigo, no eres persona para yo emular y no eres persona para yo seguir y mucho menos para idolatrarte, microbio. El hombre y la mujer sin humildad son aquí en la tierra la peor pobredumbre y los focos y factores más determinantes para Satanás usar contra los propios hermanos en la iglesia son estos delincuentes sin amor y sin humildad por las almas ni por la obra de Jesucristo. A mí no me hable de hombre y mujer sin humildad. Yo no comparto, ni los miro, ni los saludo, ni me interesan. Yo no gasto mi tiempo con ese tipo de gente, porque ese tipo de gente es el salvoconducto que Satanás usa para meterse y destruir y vapulear la obra de Dios en la iglesia. No tenemos la culpa de que mucha de esta gente haya puesto a Jesús en la mente de los demás. Han puesto a Jesús en rojo, han puesto a su iglesia en rojo, los sentimientos contra su iglesia en rojo, pero que la han proyectado con malos testimonios. Proyectan la iglesia de Cristo basado en malos testimonios. Mire, en su obispado, en su pastorado, en su evangelismo, en su profetización, en la forma como profetizan,
en todos los intereses satánicos y diabólicos, están ministrando a Dios con un mal ejemplo. Están ministrando a Jesucristo con un mal ejemplo. Nuestro tema de hoy ha sido ese. Nuestro tema de hoy ha sido muy centrado. Nosotros no podemos ministrar al mundo basándonos en un ejemplo erróneo, en un mal ejemplo. No podemos ministrar el mundo basándonos en un ejemplo erróneo, basándonos en un mal ejemplo, porque no es la condición con la cual nosotros conquistaremos un alma para el reino de los cielos. Yo, como persona en la fe, no puedo conquistar a nadie, ni pulular para que nadie sea conquistado cuando estoy andando, caminando y mostrando al mundo una conducta y una actitud repleta de mal ejemplo. Dios te bendiga, Gustavo Moya, Ángela Manán. Dios te bendiga, Guillermo López, Génesis Aquino, Julio Trinidad, y a todos ustedes que han compartido hoy con nosotros la sapiencia del cielo, porque no es parte nuestra, sino que es Dios que nos guía y nos conduce para que nosotros tratemos los temas que son de sanidad para la iglesia, evangelio limpio, cansados de la manipulación y cansados de la obtusidad de aquellos que se creen que nosotros, por no ser donde ellos son o no ser como ellos, no pensamos también en la sanidad del clero. No se deje engañar. Nadie tiene hegemonía sobre nadie. Todos somos iguales, que fue la condición que recibieron ellos para el Pentecostés, en aquel día que cayó la bendición para sellar lo que es nuestra iglesia hoy en el mundo. Por eso nos llamamos pentecostales y algunos simplemente nos llaman los evangélicos.